Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el profesor Mario de la Puente, docente de planta, investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, director del Observatorio en Comercio Internacional. En el Día del Comercio Internacional, una entidad de carácter académico, investigativo, que busca generar un impacto en el desarrollo, no solamente a nivel local, en cuanto a los factores o productos que se pueden derivar de un comercio sostenible, de unos fomentos del conocimiento sobre los prospectos y las dinámicas de inversión nacional e internacional. Y qué mejor forma de entender este proceso, qué mejor forma de entender la dinámica comercial de Colombia y del Caribe colombiano de la mano de un experto en la materia, el profesor Elkin Lugo Arias, con quien he tenido la oportunidad de realizar diferentes productos investigativos, publicar en revistas de alto impacto. El profesor Elkin Lugo Arias es profesor de la Uniminuto, director del grupo de investigación de SOGE, es experto en análisis económico internacional, él es magíster en economía de la Universidad del Norte, nuestra casa, y en el día de hoy, de manera muy amable, nos va a presentar las perspectivas o las dinámicas comerciales de productos agropecuarios, especialmente el caso del aceite de palma, resultado de un análisis investigativo que hizo con el grupo de investigación Agenda Internacional y de manera también colaborativa con el Observatorio de Comercio Internacional y el área de formación básica del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. No siendo más, quisiera darle formalmente la bienvenida al profesor Elkin Lugo. Muchísimas gracias a usted por su, por su asistencia, por aceptar estar aquí con nosotros. Profesor Elkin Lugo, nuevamente es muy grato tenerlo con nosotros nuevamente. He tenido la oportunidad de poder compartir en diferentes cursos, especialmente el curso Seminario de Investigación, pero el día de hoy es muy especial porque abrimos con su intervención el relanzamiento del Observatorio en Comercio Internacional, una noticia muy importante no solamente para el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sino también para la comunidad académica del Caribe colombiano, que ya cuenta con una entidad que desde la academia quiere aportar al desarrollo del comercio, de un comercio sostenible, de un comercio basado en la medida de lo posible en la agregación de valor de bienes y servicios que se exportan hacia otras partes, que se traen del extranjero, y entender un poco mejor la dinámica que cubre o que involucra el comercio en el proceso de desarrollo económico nacional. Profesor Elkin, muchísimas gracias. Adelante, todo suyo el micrófono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por esta importante invitación con el Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad del Norte. Es bueno estar de nuevo acá con la Universidad del Norte. Recuerdo cuando estudié y fui profesor en la maestría de Economía de la Universidad del Norte. Por eso es de gran orgullo para mí estar aquí compartiéndoles a ustedes esta experiencia tan importante para beneficio de la comunidad académica de la Uninorte, de Uniminuto y de Barranquilla y la región Caribe. Bueno, le voy a compartir la diapositiva para empezar a mostrarles en qué consistió esa investigación. Bueno, esperen. ¿Sí pueden ver la pantalla, profesor Mario? Sí, profesor Elkin, adelante. Bueno, esta es
Esta revista es muy importante a nivel internacional. Como pueden ver, esta es la revista de International Trade Journal. Podemos ver la dirección del link donde pueden ustedes consultar esta investigación que a continuación les voy a presentar, de Taylor y Francis. En la base de datos buscan mi nombre, Elkin Rafael Lugo Arias. Me presento. Ya todos conocen mi currículum. El profesor Mario les explicó detalladamente mi perfil. Bueno, y no siendo más, vamos a comenzar a explicarles este artículo tan importante. Este artículo el cual realicé también con el profesor Mario Alberto de la Puente y otro autor, José Lugo Arias, también, que no nos pudo acompañar en este momento, en este día. Bueno, el título de nuestra investigación se llamó Una examinación de la competitividad de las exportaciones de aceite de palma a través de el precio y la tasa de cambio nominal. Es decir, cómo incidió, vamos a averiguar, vamos a evaluar cómo incidió la variación, el comportamiento del precio y la volatilidad de la tasa de cambio nominal en la competitividad de las exportaciones del sector palmero. Bueno, aquí también están nuestros cargos, aquí nuestra afiliación Uniminuto. Soy el director del grupo Desarrollo Social y Gerencial, para los que, para los que quieran saber esta sigla. Bueno, este es de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Uniminuto. Y aquí también tenemos aquí el logo. Y la Universidad del Norte, por supuesto, con el Observatorio de Comercio Internacional. Bueno, el contenido de esta presentación está compuesta de la siguiente forma. Una introducción, donde vamos a ver la motivación, una pregunta de investigación, el marco referencial, la metodología y los objetivos que utilizamos para realizar esta investigación. Posteriormente vamos a hablar de los resultados, lo que tiene que ver con el comportamiento de las variables macroeconómicas, el Producto Interno Bruto, o PIB, exportaciones, vamos a ver las exportaciones de Colombia y las exportaciones de aceite de palma, las ventas nacionales de Colombia. Vamos a ver la inversión extranjera, que son variables muy importantes para explicar la competitividad. Bueno, también vamos a ver en segunda instancia la incidencia de los precios del aceite de palma y el tipo de cambio nominal en la competitividad de las exportaciones de aceite de palma, la posición competitiva de las exportaciones mundiales de aceite de palma y la importancia de las exportaciones de aceite de palma para el crecimiento económico internacional. Y unas conclusiones, al final vamos a hablar unas conclusiones de este trabajo derivado del artículo. Bueno, en la introducción, la motivación que nos llevó a realizar este artículo y esta investigación fue la necesidad que tiene el sector externo de aumentar su competitividad y su oferta exportable, dada la baja productividad, el bajo nivel de exportación del país, de Colombia, que es un 12%, es un poquito más del 12% del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahorita les voy a mostrar esos datos. Entonces, esa es la razón principal de hacer esta investigación, aumentar la oferta exportable de la región Caribe y los departamentos, asimismo del país, lo cual incide en la competitividad mediante la inteligencia e investigación de mercados, que sirvan como propuestas para el plan de desarrollo y la agenda de competitividad del sector no minero energético, tanto en Colombia como en el mundo, dado que los principales productos de exportación son del sector minero y energético, el petróleo, el carbón, y ustedes conocen, ahí donde tenemos de pronto esa fortaleza, pero también tenemos que especializarnos y ser competitivos en otros sectores, que también somos competitivos. Bueno, la pregunta de investigación es, ¿cómo los precios y el tipo de cambio explican la competitividad de las exportaciones de aceite de palma? Esa es la pregunta que queremos resolver. Para lo cual, vamos a hacer una examinación de la competitividad de las exportaciones a través de la teoría de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Es importante saber el conocimiento de estas teorías que tienen que ver con la especialización que tiene un país, ya sea la especialización de producir en grandes escalas, de crecimientos a escala creciente, alta producción,
También vemos la competitividad, también vemos que están especializados porque, por la calidad, por las preferencias de los clientes, por la diferenciación del producto, por la cuota de mercado, por la capacidad. Hay muchos diferentes mercados. Hay mercados que se tienen que estudiar de diferente manera. Ya en el caso del aceite de palma, vamos a ver que Colombia tiene preferencias por el que es un producto orgánico. Entonces tiene una alta demanda y preferencia en los mercados de países industrializados, que prefieren el producto colombiano y latinoamericano, ya que los principales productores, como Malasia e Indonesia, producen el 90%, más del 90% de las exportaciones, dos países. Estos países, digamos, no producen productos orgánicos, entonces están perdiendo una décima en la participación del mercado internacional, están perdiendo una décima con respecto a Latinoamérica, que está creciendo en este tema y está aumentando su competitividad. Bueno, entonces, entre las teorías principales de ventaja comparativa y ventajas competitivas, tenemos la línea ortodoxa, que están a favor del mercado de competencia perfecta. Miran la competitividad desde el punto de vista de la cuota de exportación, de la capacidad que tiene un país para exportar. Por ejemplo, ellos dicen que Indonesia y Malasia son los líderes. Son los líderes porque tienen siempre, tradicionalmente, a lo largo de los años, han exportado grandes cantidades y están especializados en eso, pero obviamente tienen una debilidad en lo que no tienen productos orgánicos que está requiriendo actualmente el mercado. Entonces, los clásicos de la economía están a favor de esta línea del mercado de competencia perfecta. Estamos aquí, vemos a David Ricardo, Heschel-Ohlin, Balazs, Bollrath, Lausen, que plantearon unos indicadores de competitividad, los cuales, a la vez, en el estado del arte, podemos ver a los chilenos Villablanca, Cerda, también a los americanos e indios de Ibasu, de Ihau, los cuales están a favor también de esta línea, de este tipo de indicadores que tienen que ver con Balazs, los indicadores de Balazs, que se cumple en un mercado de competencia perfecta. Entonces, ¿qué nuevo, qué me encontré yo en esta investigación? ¿Qué hay algo tan importante encontré? Que tradicionalmente, antes de 1994, Ratti y Vespignani determinaron que antes de 1994 estaban trabajando con estos indicadores de competitividad, los cuales, como les decía, reflejaban, digamos, tenían en cuenta la competitividad el que exportaba mayor cantidad, pero no tenían en cuenta el crecimiento anual de esas exportaciones. Entonces no veían la competitividad desde el punto de vista de la calidad, de las preferencias, de la diferenciación del producto. En este caso, el producto orgánico. Ellos hicieron el estudio con el biodiesel y con el petróleo. Vieron ese comportamiento que después del 94 se estaba comportando como un mercado de competencia imperfecta. Según la teoría, las teorías de ventaja competitiva de Krugman, Hohen y Osterhagen, con el indicador de competitividad aditivo, Yu, Kai y Leung, con competitividad normal, Porter con las ventajas competitivas. Tenemos también a Cournot, Stackelberg, John Nash, algunos ganadores de premio Nobel como Krugman, Nash, ahí los vemos, entre otros. Entre otros están a favor de esta línea heterodoxa de competencia imperfecta. Bueno, aquí también los defiende Ratti y Vespignani, Sarke y Granacena, que utilizó el indicador de Yu, Kai y Leung. También los canadienses Sarker y Granacena, que descubrieron ellos una relación positiva entre el precio y la competitividad. Una relación positiva, que eso fue que al final, en el resumen de mi artículo, digo que la relación no se cumple como antes se hacía, que decíamos que si a medida que aumentaba el precio, disminuía la competitividad, disminuía. Ya, entonces se está presentando
algo diferente, debido a que la preferencia primero es hacia los productos orgánicos, los cuales son escasos. Y dado a esto, si aumenta el precio, no importa, la competitividad también aumenta. Aumenta el precio, o sea, por la calidad, y aumenta la competitividad. Entonces, la competencia perfecta, como les decía, tiene en cuenta la calidad, la diferenciación del producto y las preferencias, en este caso de los países industrializados. Vemos los países centroamericanos que están superando a Colombia. Guatemala ya desplazó a Colombia, está creciendo, debido a que tiene una mejor ubicación geográfica. Estas ventajas comparativas tienen que ver con las condiciones naturales y la ventaja competitiva tiene que ver con la tecnología, con las capacidades humanas, la mano de obra especializada, las técnicas de producción. Podemos ver ahí las ventajas competitivas, los proveedores, si tienen proveedores, si tienen menores costos. Eso los hace, esas son ventajas competitivas. La que podemos ver aquí, y se cumple esto que está acá. Entonces vemos que hay monopolios, oligopolios en este tipo de mercados. La metodología, bueno, para el artículo, nosotros estábamos trabajando, hicimos diferentes pruebas de raíz unitaria, pruebas de estadísticas econométricas y pruebas, modelos matemáticos. La prueba de raíz unitaria, la cointegración de panel, unos paneles de datos, de información, de 26 países, un panel conformado por 26 países y 108 meses. Desde el 108 meses, que son los meses de enero a diciembre de 2007 al 2015, o sea, datos mensuales. Y los modelos de regresión de FMOLS y de OLS, que quiere ser mínimos cuadrados ordinarios, completamente modificables, y mínimos cuadrados ordinarios dinámicos. También aplicamos una prueba de causalidad y efecto de Granger. También hay otra prueba de causalidad tridimensional, ya de 3 variables, esta es para 2 variables, que se llama Dumitrescu-Curlin, la prueba de causalidad. Quiere decir que las variables se afectan entre sí, entre las variables de estudio, para mirar que esos datos son, digamos, son significativos, para explicar la relación existente entre las variables que son la competitividad, el precio y el tipo de cambio nominal. Estas variables se tomaron con base a indicadores. La competitividad son de las exportaciones. Esta fue tomada de TradeMap, International Trade Center, de Suiza, que también es una investigación de mercados. Tienen una página de inteligencia e investigación de mercados, que es la idea que debería tener todo país. Ellos tienen información, lo mismo que el Banco Mundial. Tienen toda la información, a excepción de los países socialistas que ustedes conocen, Corea del Norte, China, Rusia no le dan información. Por ejemplo, China, Venezuela, no dan, Venezuela principalmente, Corea del Norte no le dan información. No están inmersos en este mundo global, debido a sus ideologías y todo esto. Bueno, entonces no se tuvieron en cuenta en esta investigación. Se han cerrado prácticamente. La competitividad del precio y el tipo de cambio nominal. O sea, la variable dependiente es la competitividad, que es afectada por el precio. El precio es importante para los productores, para los exportadores, para invertir, para decidir invertir. Lo mismo el tipo de cambio nominal. Ellos basan su rentabilidad en el tipo de cambio nominal, cuando este es superior a la inflación. La devaluación, o sea, tiene que ser mayor a la inflación. Ok, aquí tenemos entonces los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Como el título es, examinar la incidencia del precio y del tipo de cambio nominal en la competitividad de las exportaciones mundiales de aceite de palma. ¿Cómo afecta? Vamos a ver cómo afecta el precio y el tipo de cambio nominal. ¿Qué incidencia tiene en la competitividad? Vamos a verlo, vamos a aplicarlo de una manera más fácil para que todos los estudiantes públicos que estén aquí puedan comprenderlo mejor. No nos vamos a meter a ver modelos matemáticos, estadísticos, ni nada de esto, ni econométricos avanzados. Fue aceptado este artículo precisamente porque tiene estas metodologías no convencionales. Bueno, podemos ver aquí en este gráfico la participación de las exportaciones y de las ventas nacionales, tanto en dólares como en pesos, sobre el Producto Interno Bruto para los años 2018 y 2019. Bueno, aquí en la gráfica podemos ver cuántos, vamos a aprender cuánto es el PIB, tener una idea de cuánto es lo que venden las empresas colombianas, tanto en el mercado interno como en el mercado externo.
Bueno, son 333.000, en el 2018 fueron 333,4 billones, o puedes decir 333.473 millones de dólares. 333.473 mil millones de dólares. O sea, lo pueden explicar, lo pueden interpretar de esa forma, ya que eso corresponde en pesos 985 billones, casi 986 billones en el 2018. Billones quiere decir 12 ceros. 6 ceros son un millón, 12 son billones. Entonces tenemos aquí 985. En el 2019 superaron los 1.000 billones, 1.000 billones. 2019, 323.649 en dólares. Vamos a ver la participación. En las exportaciones, en el 2019 fueron de 39.489 millones de dólares. 39.489 millones de dólares. Que la participación, ¿cuánto es la participación de las exportaciones? En el PIB es el 12.20% del PIB, mientras que el 87.80% es la participación de las ventas nacionales al interior del mercado interno. Entonces vemos que tenemos una debilidad ahí en el sector externo, a diferencia de China, Estados Unidos, que tienen una mayor participación en su nivel de exportación. Claro que producen de diferentes países. Ahí está, esta información la tienen tanto en dólares como en pesos. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Esto es lo que quiero decirles. ¿Cuáles son los principales productos de exportación de Colombia? Vamos a ver de enero a julio esa variación. Vamos a ver que principalmente el petróleo y derivados son 9.000 billones de las 23.000 que hay de enero a julio, que se exportaron en 2019. 9.000 son de petróleo. Digamos que esto viene siendo como el 40% de las exportaciones totales. Bueno, también es importante el carbón o las suyas. El sector minero energético también, ferroníquel. El oro también fue importante. El sector minero se incrementó las exportaciones de oro, a diferencia de las esmeraldas que no se exportaron. El sector industrial también, mire, estuvo afectada, se vio afectada en estos 7 meses, a los 7 meses hasta julio, disminuyendo sus exportaciones. El sector agropecuario también. Aquí le faltan 3.000 millones, la diferencia aquí, 3.000 millones de dólares. Está perdiendo el sector agropecuario en estos meses, según datos del Banco de la República. También el carbón también cayó. El único que crecieron fueron el café. El café, vamos a ver que el aceite de palma también, lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver que creció un poquito, pero dejó de vender mucho más. Dejaron de vender dado la situación. Entonces, 23.000, las exportaciones totales disminuyeron en un 24.8% en las exportaciones totales, en estos 7 meses, hasta julio, que el Banco de la República tiene actualizada la información. Los principales departamentos exportadores en el país son Antioquia. Vemos Antioquia con el 23.1% de las exportaciones. Cesar produce carbón y otros productos también. 11%. Bogotá, 9.1%. Las principales ciudades del país. Valle del Cauca está en cuarto lugar con 7.3%. Y tenemos el Atlántico, nuestro departamento, en el sexto lugar. Y Bolívar se encuentra también, tenemos esa vocación, esa especialización exportadora. Ya, entonces, por eso explica por qué más del 90% de las exportaciones de aceite de palma se hacen a través de la costa Caribe. Porque tiene que estar cerca del puerto para que tenga las mejores propiedades de calidad, para que sea de óptima calidad. El jabón que usa la reina de España, la reina de Inglaterra, que digo, es producida aquí en el Magdalena, aquí cerca, dado que eso, porque ya tiene un buen reconocimiento. Los productos derivados, hay muchos productos que salen de la palma africana.
Bueno, aquí vamos a ver el aceite de palma. Ya vimos este es a nivel nacional, los 15 principales productos. Donde los 15 principales productos del país están las bananas, banana que se ve aquí en la costa Caribe y en Antioquia. Se le ayuda bastante a Antioquia, las flores también. Por eso Antioquia es uno de los principales. El oro también se ve. El café. Ya, o sea, producen muchos productos. A diferencia aquí en la costa Caribe, que son unos cuantos los que se exportan. Ya conocemos el banano, poquito café y aceite de palma, miren, aparece en el puesto 13. Pues podemos ver en el puesto 13, en el 2019 disminuyó las exportaciones, viene de una tendencia creciente y acá disminuyó en 2019 con respecto al 2018. Podemos ver las exportaciones total que hemos visto, 41.000 millones de dólares y 39.000 millones. Entonces hay una caída de la exportación. En los últimos años en Colombia, la balanza comercial ha sido deficitaria debido a que nosotros estamos exportando más de lo que exportamos por los bienes de la tecnología, de otros bienes que necesitamos, que tenemos preferencias. Bueno, aquí en la región Caribe, este es los principales productos de exportación de la región Caribe, en el periodo 2017-2020. Podemos ver entonces el aceite de palma. Pues el aceite de palma, digamos, aquí está ocupando, no el tercer puesto, está aquí desordenado, pero sí tiene unos altos, está por encima de 300, en el 2019, de 300.000 millones de dólares. Las ferrolaciones significan más. También los polímeros de propileno, aquí en el Atlántico, son importantes. El polímero de cloruro, los insecticidas, también estaba lo que tiene que ver con medicamentos también está por ahí. Los productos que más aumentaron, ahora con la pandemia, vamos a ver aquí el año acumulado, de enero a junio, aquí está de enero a junio de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020, podemos ver que el aceite de palma creció de 207.000 millones a 231.000 millones en el 2020, o sea que no fue muy poco, salió bien librada de la pospandemia, de la pandemia ahora, ¿verdad? Y esperemos que siga así en la pospandemia también, frente a esta crisis. Sin embargo, se ha seguido exportando, y a pesar de que hay muchas restricciones en muchos mercados donde no dejan ingresar fácilmente los productos por las medidas de bioseguridad que están implementando. El que fue bastante favorecido, bovinos vivos. Estamos hablando del sector agropecuario. Los bovinos vivos en el 2019 apenas fueron 9.776 millones de dólares. En el 2020 fueron 57.000. Aquí se disparó las exportaciones de bovinos. O sea, la necesidad que tienen estos mercados, los mercados internacionales de provisión de alimentos. También el banano les fue bien. El banano de 144 millones a 154 millones. Ahora mismo con la pandemia la gente está tomando bastante café. El café también, que no es, digamos, que no se produce tanto en la región Caribe, solamente en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta. Produce 25.389 millones de dólares. Y aumentó a 33.000, aumentó 8.000 millones. 8.500 millones. Bueno, ahí podemos ver entonces que les ha ido bien al sector agropecuario. Les ha ido bien. El oro también, ustedes pudieron ver en la noticia, el Banco de la República está vendiendo oro. También las personas que explotan el oro están exportando. Están exportando entonces de 40.000 a 47.000 millones de dólares. Otros sectores industriales les ha ido mal, los demás no les fue tan bien. Ni al petróleo. Miren, el petróleo de 902.541. Ahí en el semillero de investigación estamos investigando el sector específicamente el del petróleo. Miren la caída de 902.000 millones a 326.000 millones. Estamos viendo que no está haciendo, ahora mismo no es la prioridad para ellos. También se ha desvalorizado, el valor se ha caído. Se han visto que se ha caído drásticamente, eso también ha influido en esa caída del valor. Bueno, vamos a mirar ahora, en el artículo hablábamos de la inversión del 2007 al 2015. Vamos a ver cómo fue el comportamiento
del tipo de cambio nominal. En este caso, la inversión extranjera también se vio afectada con la crisis de 2008. Ustedes pudieron ver la inversión extranjera directa disminuyó, venía disminuyendo desde 2007 con la crisis, era 10.564 millones de dólares. Bajó en el 2010 a 6.430 millones de dólares. Y este fue un reflejo muy importante, muy igual, muy parecido al sector palmero. Después de 2010, también en el sector palmero, aumentó la competitividad y se mantuvo estable la inversión extranjera directa. La competitividad también es importante en las decisiones de inversión de los empresarios para mantener el sector, para que el sector sea productivo y que tenga una tendencia creciente en las exportaciones. Los principales socios comerciales, los principales inversionistas son de Estados Unidos. Aquí podemos ver con 2.600 millones de dólares. Luego España, 2.400. En sectores como el banco, bancarios, servicios públicos, lo mismo Estados Unidos. Suiza también, hay muchas empresas suizas que ustedes conocen. Tienen 1.200, ocupa el tercer puesto. Inglaterra, Brasil, también vemos muchas empresas comerciales de Brasil, ¿verdad? Panamá. Ok, bueno, ahí podemos ver. Ahora vamos a ver qué pasa con el tipo de cambio nominal. En ese periodo de 2007 al 2010 ya venía también, el tipo de cambio venía bajando. Estaba por debajo de 2.000. En el 2004 apenas empezó a subir de 2.000, empezó a crecer de 2.000 pesos en adelante. Ahora mismo sabemos que está, en el 2019 fue 3.282. En el día de ayer estuvo en 3.700. Ahora para el 2020 está creciendo. Y eso es un gran signo, eso es ahí donde se entran las expectativas los productores. Ellos les conviene, el sector exportador les conviene esto porque reciben más pesos por cada dólar que venden, que reciben como divisa en dólares. Bueno, eso es. Entonces vamos a ver 2007-2010, ya vieron, 2007-2010 también la tasa de cambio estaba por debajo de 2.000 pesos. ¿Qué pasó con la crisis de 2008? También bajaron los precios. De 2008 a 2009 bajaron de 1.060 por tonelada. Precio de aceite crudo, 1.060 dólares. Bajó a 616 el crudo. Y el refinado, de 1.253 a 820. Miren entonces el margen del refinado y el que está abajo es el crudo, aceite crudo. El aceite refinado lo exportan los países industrializados. Ellos reexportan nuevamente este producto, son inversionistas en ese sector. La fuente de International Trade Center y TradeMap, aquí pueden conseguir esta información. Del 2002 a 2019. Bueno, la competitividad de las exportaciones. Podemos ver, miren, la competitividad de Colombia. Colombia, ¿en qué posición competitiva se encuentra? En el 2007, con la crisis, miren, disminuye la competitividad. Esta es la competitividad de los países que vemos ahí. Colombia piensa ser negativa la competitividad. Hasta el 2010 por la crisis los afectó. O sea, por eso les decía que es un reflejo lo de la inversión extranjera, la caída de la inversión extranjera directa coincidió y la caída del tipo de cambio nominal coincidió con esto y del precio. Esta es la incidencia que tiene que ver en la competitividad de las exportaciones del sector aceite de palma. Del sector tanto que el aceite crudo y el aceite refinado. Luego vemos que después de 2010 empieza a recuperar la competitividad, a crecer nuevamente, o sea, hay inversión, mejoran los precios y aumentan las exportaciones y los incentivos hacia las exportaciones, que ya existían, el gobierno les brinda un incentivo tributario y financiero para estas empresas, para este sector. Bueno, vemos aquí, en primer lugar está Indonesia, luego Honduras está en competitividad debido a que anualmente están creciendo las exportaciones. Honduras. Respecto a qué, estamos comparando aquí las exportaciones, el PIB de ellos es pequeño, entonces es significativo. Vamos a ver también que las exportaciones de Honduras representan un 3% del PIB, ya lo que es mucho más alto que de otro país, dado que tienen un Producto Interno Bruto
muy bajo. Por eso se encuentran aquí tan especializados. Esto tiene que ver con la especialización hacia el aceite de palma. Es uno de los pocos cultivos que exporta. Guatemala está ocupando el tercer puesto. Ahora es el primer exportador de América, el primer exportador del continente, quitándole el puesto a Colombia. Ya Colombia entonces exporta nada más en la región Caribe, entonces por eso se encuentra a nivel nacional, no es significativo, no tiene bastante peso sobre el PIB. Aquí podemos ver en Togo, también Togo se ve afectado con la crisis, un golpe de Estado. Podemos ver hasta 2011, nuevamente se repusieron y siguieron aumentando su competitividad en las exportaciones. También se encuentran, bueno, Indonesia, bueno, Malasia no lo tomé porque hay muchas gráficas, hay muchos para poder ver cada uno. También está Ecuador, o sea, de diferentes partes del mundo. Vemos, fueron 30 países de diferentes partes del mundo. Vamos a ver el peso de las exportaciones sobre el PIB de Indonesia, Malasia, Guatemala, Colombia. Con lo que les decía, Malasia representa un 3% del Producto Interno. Las exportaciones son el 3%, 3.14%. Y ellos exportan el 36%, tienen el 36% de las exportaciones. Indonesia, el 1.78, también es significativo. O sea, están especializados. ¿En qué? Están especializados en el aceite de palma. Indonesia y Malasia. Luego le sigue Guatemala, tercer puesto. Colombia. Apenas un 0, no alcanza el 1%. En Ecuador, 0.22. Donde es más alto en Honduras, 1.06. 1. Eso supera el 1% de las exportaciones. Sabiendo que hay variedad de productos que tenemos en el Caribe colombiano y en la región, Centroamérica y Latinoamérica. El aceite de palma se produce en climas cálidos. O sea, la ventaja competitiva, también tenemos una ventaja comparativa con respecto a los países industrializados, que no tienen cómo competir con nosotros en esta parte. Bueno, aquí vamos a ver el peso de las exportaciones mundiales de aceite refinado sobre el PIB. Podemos ver aquí Países Bajos ocupa el primer lugar, el 0.12%, o sea, no están tan especializados porque Países Bajos tiene otros servicios, un país industrializado, entonces está más especializado hacia la industria que hacia la agricultura. Entonces muy poco de sus residentes, de sus empresas, se dedican a esta actividad y ocupa el primer puesto. Luego viene Alemania. Alemania también tiene grandes inversiones, exporta el producto que se produce en Latinoamérica y en Asia y en África. Ustedes pueden ver que en todas partes, menos en Australia. En Australia no hay registro de exportaciones permanentes. Miren en China nada más, en Taipei, China, miren el PIB. El Producto Interno Bruto de China es menor al que el de Estados Unidos. Aquí podemos decir que 18.219, o sea, son una cantidad de billones. Y China, ahí le sigue el paso. China, luego le sigue, ¿qué? Japón. Ahí podemos ver entonces los países que también están metidos en este negocio, que le sirve para su industria, para los lubricantes, para muchas cosas. Aquí podemos ver la posición competitiva de 2007. Colombia estaba en el 8º puesto y ha bajado una posición al 9º puesto. Ha bajado al 9º puesto. Esto aquí está la pérdida de competitividad. Aquí podemos ver la pérdida de competitividad de Colombia, que ya explicamos. Bueno, como conclusión, para terminar, solo 9 países en desarrollo presentaron competitividad. Ventajas comparativas reveladas positivas y competitivas. Ventajas competitivas favorables. 9 países, como ustedes vieron, Colombia pasó de ocupar el puesto 8 al puesto 9. Ya al exportar principalmente en la costa Caribe, con más del 90% de las exportaciones de aceite de palma. El aumento del precio y del tipo de cambio nominal favoreció su competitividad. Ya dadas las preferencias de los clientes hacia los productos orgánicos y de calidad de Latinoamérica, los cuales incentivaron la inversión. Ustedes vieron la inversión. Es importante el tipo de cambio. Está muy asociado el precio también. Existe un efecto de convergencia, dado que el impacto en la relación de largo plazo de todos los factores de la competitividad es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados.
un efecto de convergencia, o sea que estamos viendo que hay un mayor crecimiento en los países de tercer mundo, los países emergentes, como los países latinoamericanos, dado sus ventajas competitivas frente a que tienen un producto de calidad diferenciado con respecto a los líderes que son los asiáticos, el sudeste asiático. Bueno, se recomienda a las autoridades económicas como recomendación, se le recomienda a las autoridades del sector, a los gremios de Fedepalma, investigadores, que tengan en cuenta los factores que alteran la competitividad para que puedan anticiparse a lo que pueda pasar en las exportaciones y tomar las medidas de política para disminuir los impactos negativos que pudieran presentarse ante cualquier cambio. Por ejemplo, ahora mismo no contamos con la pandemia o del COVID-19, lo cual nos ha afectado a todos, nos ha afectado para que podamos, digamos, crecer, emprender nuevos negocios, para que las personas piensen mucho antes de tomar una decisión, de arriesgarse en estos momentos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Este es el link donde van a encontrar el artículo, donde lo pueden descargar. Muchas gracias. A usted, profesor, por su intervención. Recuerden a todos los invitados, a todas las personas que nos están viendo en este momento, que pueden acceder a la página del Observatorio de Comercio Internacional, simplemente digitando en su buscador o en su motor de búsqueda OBSI Uninorte, OBCI Uninorte, Observatorio del Comercio Internacional. Pueden encontrar herramientas estadísticas que les sirvan para análisis investigativo, tanto descriptivos como aquellos de mayor complejidad. Pueden encontrar, por supuesto, informes que analicen coyunturas situacionales, en particular, por supuesto, las que estamos viendo en este momento, o las que estamos viendo en este momento. Recuerden que el observatorio cuenta con un cuerpo de colaboradores, de apoyo, que permite que investigaciones no solamente sean de carácter descriptivo, sino que también se complejice un poco más el análisis de cara a una mayor profundidad de los fenómenos de investigación. Y por supuesto, todo esto en aras de generar un impacto positivo en la comunidad más allá del ámbito académico. Profesor, con lo que usted ha presentado, eh, queda una serie de preguntas, una serie de dudas que por supuesto su investigación llama hacia la reflexión. Por una parte, yo quisiera hacerle una serie de preguntas que creo que pueden ser respondidas de manera satisfactoria por parte suya. Aterrizando un poco esta situación de las exportaciones de aceite de palma, que por supuesto generan también toda una serie de controversias por el impacto medioambiental que tiene y por la coyuntura particular que se vive en Colombia, yo quisiera preguntarle a usted cuál es el diagnóstico que usted nos podría dar de las exportaciones de aceite de palma para el Caribe colombiano. ¿Cuál es el diagnóstico que usted encuentra? Los factores tal vez positivos, negativos, aspectos por mejorar, Bueno, inversiones, en términos generales, de una manera pues manteniendo por supuesto la rigurosidad, pero de manera entendible para todos aquellos pues, espectadores que no son economistas ni tienen una formación en economía, estadística o matemática y que puedan y que efectivamente se les permita comprender este fenómeno. ¿Cuál es su diagnóstico, profesor? ok, bueno. En la actualidad, la tendencia de las exportaciones de aceite de palma del Caribe colombiano y latinoamericano son crecientes, dada la alta demanda y alta calidad que presenta en cuanto a que es un producto orgánico, de preferencia en países industrializados, en lo analizado en el artículo, lo que pudimos observar. En los primeros 6 meses del año 2020, con la pandemia, ha salido bien librado de esta crisis, teniendo un crecimiento, así como el café, el oro, los bovinos, la ganadería y el banano. Vemos entonces que por ese lado han salido bien librados. La tendencia es creciente. Esperemos que cuando vuelvan se dispare nuevamente, cuando pasemos de esta situación que estamos viviendo, que es el COVID-19. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por esa respuesta. En efecto, yo comparto parte de su opinión. De hecho, por una parte, el Caribe colombiano cuenta con una participación que lo consideraría yo, pues usted es el experto, pero considero que es importante la participación de las exportaciones de aceite de palma
por parte del Caribe colombiano. Pues claro, esto también genera toda una serie de dudas, serie de dudas, por ejemplo, qué tanto puede afectar esto el impacto medioambiental. Eh, yo quisiera continuar especialmente con un punto en el que usted comentaba y era el impacto que tiene el tipo de cambio. Usted mostraba un análisis, una gráfica muy importante en donde representó o donde expuso la variación del tipo de cambio y, por supuesto, no hay que ser experto para percibir de una u otra forma cómo esa volatilidad del tipo de cambio nos ha afectado nuestras vidas. Pasar de 1.700, 1.800 pesos hasta ahora estar, que en un momento el dólar llegó a estar en 4.000 pesos, 4.100, por supuesto, con toda la incertidumbre que genera una pandemia, con el cierre de las economías, con las altas tasas de desempleo. En ese sentido, y profundizando un poco más sobre este aspecto, profesor, ¿qué tanto ha afectado la volatilidad del tipo de cambio sobre la competitividad de nuestras exportaciones agrícolas? Bueno, ¿Qué ha encontrado usted frente a esto? en el artículo, como mostré, se muestra que durante el periodo 2007-2010, con la crisis financiera de 2008, que vieron todos los países industrializados, el dólar también estuvo por debajo de los 2.000 pesos, como les mostré, que usted estaba comentando, era 1.700, 1.800, y además también mostré que la inversión extranjera directa venía disminuyendo del 2007, dado a la crisis financiera de los países industrializados, que tienen también inversión aquí en este sector, y en el sector agropecuario e industrial de Colombia. Ya, entonces disminuyó la inversión extranjera directa, les mostré que de 10.654 a 6.430. O sea, 10.654 en 2008, con la crisis. Venía bajando desde antes. Y en 2010 llegó solo a 6.430. O sea, bajó un 40% la inversión extranjera directa. Eso es un signo de la crisis que estamos viendo. Entonces se mostró que la competitividad de las exportaciones disminuyó y mejoró después de 2010 hasta hoy. ¿Y en qué se basan entonces los inversionistas, los exportadores? ¿En qué se basan? En el tipo de cambio nominal. Ahí donde ellos tienen ese incentivo, que aún en la pandemia ven como bueno que hoy esté el dólar en 3.700. Eso es un aliciente para ellos para seguir exportando. Es por ese lado el tipo de cambio. Y además los incentivos que da el gobierno. Entonces es importante la volatilidad. Ahora mismo no nos afecta tanto. Cuando está por debajo de 2.000, ellos lo piensan mucho, porque no les va a ser rentable. Entonces prefieren y lo venden en el mercado interno. Lo venden como biodiesel, como ustedes saben, tantas utilidades que tiene el aceite de palma para otros subproductos que tienen mayor valor agregado. Entonces, eso puede llevar a que las empresas salgan de ese negocio, sustituyan el cultivo, digamos, muchas pequeñas y medianas empresas se retiren por la inversión, por la alta inversión que requiere. El único exportador de Colombia es Fedepalma, por medio de Acepalma, tienen también organizado. Ellos brindan toda esa asesoría, hacen un estudio del tipo de cambio, hacen un seguimiento de todo esto. Están bien organizados, por eso yo escogí esta investigación también, porque hay una riqueza en la información estadística. Es un sector que les recomiendo que pueden trabajar, que se deja trabajar, te dan la información que necesitan. Ya, entonces esa es la razón. Y también porque es un producto de la región Caribe que se destaca a nivel internacional. Gracias Muchas a ese gracias, factor. profesor. Sí, muchas gracias, profesor. La espectadora Laura Ayala pregunta si el aceite de palma es el único que representa una competitividad o si hay otros aceites en los que se puede tomar en cuenta. Es decir, creo que la pregunta va un poco más hacia el producto como tal. ¿Es el único que presenta una competitividad frente a otros? ¿O usted cree que tal vez el aceite de palma es el más representativo de las exportaciones en este rubro? Hablando de aceites, pues es muy representativo el aceite de palma. El otro es el petróleo, el aceite de coco. El aceite de coco es muy importante, está creciendo. También sus exportaciones, pero necesita una mayor estrategia de comercialización. El aceite de coco, aquí en la costa Caribe incluso, tiene una cantidad interesante de exportación, ese aceite de coco.
es un insumo muy importante para muchos productos. El coco también, que es una fortaleza que tiene el país y todos los países del Caribe. Entonces es muy bueno también este negocio. Es viable. Hay personas que podemos contactar por medio de lo que tiene que ver con la DIAN, con lo que tiene que ver con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hay una base de datos de comercio exterior para poder contactar a estas personas. También necesito buscar por ahí una barranquillera que no sé, que más exporta aguacate. El aguacate también, aceite. El aceite también es un importante producto. De ahí también están sacando aceites. El aceite que ustedes conocen para el cabello y muchos otros aceites también de consumo que son saludables. El coco y el aceite, el coco y el aguacate es lo que destaco, que están creciendo, se están disparando en nuevos mercados como el chino. Como China están prefiriendo el aguacate Hass, también están prefiriendo el aceite de coco, el coco. Los países industrializados que no tienen esa ventaja comparativa o ventaja natural, esa condición natural. Entonces es importante también los negocios, hay también oportunidades ahí y están aprovechándolo, se está aprovechando de parte de la región Caribe y el país. Interesante. Es muy interesante, profesor, porque creo que una de las grandes necesidades que tiene el Caribe colombiano, especialmente el sector empresarial, es que frente a procesos de cada vez mayor enfoque hacia la comercialización, producto desde que en los años 90 ya el país como tal iniciara una competencia a nivel internacional a partir pues, de su apertura económica y los efectos tanto positivos como negativos que esto lleva. Muchos negocios, muchos empresarios del Caribe colombiano buscando oportunidades o nichos de mercado para poder posicionar productos o servicios y generar, por supuesto, cadenas de valor agregado en nuestra región, han encontrado en el aguacate Hass una oportunidad. Sin embargo, lo que usted comenta es absolutamente cierto. La idea que los montos de inversión inicial son muy elevados. Además de eso, la necesidad de capital físico disponible es también eso representa, por supuesto, unas limitaciones muy importantes frente a quienes desean incursionar en estos nuevos segmentos. Me parece muy relevante lo que usted comenta en ese sentido. Profesor, continuando con este análisis, yo quisiera, y teniendo en cuenta las limitaciones propias con las que cuentan muchos empresarios del Caribe colombiano, que quieren posicionar nuevos productos, especialmente en esa fiebre de consumo que se está generando en los últimos años a través de, por lo menos con el aguacate, especialmente en el caso del aguacate Hass. ¿Cómo ve usted el apoyo de la banca privada y gobiernos territoriales a los emprendimientos agropecuarios del Caribe colombiano? Bueno, ok. Las políticas públicas del gobierno están incentivando a las exportaciones agropecuarias en lo tributario y financiero. Y aparte de eso, le dan unos créditos preferenciales a los productores y exportadores a través de la banca privada. Esto que ha fortalecido el emprendimiento y el aumento de hectáreas en producción y la productividad en el sector agropecuario. Ya, entonces ese es digamos, el plan de desarrollo del gobierno, la agenda de competitividad, es aumentar la oferta exportable. ¿Y a la oferta exportable para qué? Para generar divisas que requiere el país, empleo y divisas y garantizar una seguridad alimentaria. Entonces también ellos cuentan con tarifas preferenciales en créditos de los bancos de fomento para que ellos puedan, digamos, lo mismo cuentan con Fedepalma, su principal aliado. Todo está centralizado en Fedepalma y pues ellos les brindan la asesoría que ellos necesitan, el crédito, el préstamo, porque está creciendo también este sector. Está creciendo, como ustedes pudieron ver, sirve para todo. ¿Qué nos hace? El helado que nosotros nos comemos, los cosméticos, el jabón que usa la reina Isabel, ¿qué otros productos más que ustedes conocen? Bueno, el aceite que también de consumo, los lubricantes que utilizamos para los vehículos de alta calidad. Es un insumo muy importante
las toneladas que vende Colombia de aceite crudo y aceite refinado. Es un insumo importante, de bastante utilidad. Ustedes ven los dulces, las confiterías, todo es el aceite de palma, eso le da el sabor acaramelado. Y el aceite de palma es el que más, digamos, rinde para un país en vía de desarrollo, un país como Colombia, tercermundista, y los países latinoamericanos, digamos, es una oportunidad porque esto produce 10 veces más que el aceite de soya. El aceite de soya tendrían que llenar a todo el país para poder, digamos, conseguir las cantidades que se exportan del aceite de palma. Y ambos tienen su problema, tienen que saberse, digamos, cultivar. Hay expertos que hacen que las externalidades de la producción no afecten la parte ambiental. Hay una buena gestión ambiental y también hay una responsabilidad social. Hay mesa redonda, los Países Bajos están aquí, la ONU, muchas instituciones, ONGs, están apoyando también, financiando proyectos para el emprendimiento. Dado que ellos se benefician, ellos ven que ese producto orgánico le va a cuidar su salud a los europeos, a los estadounidenses. Entonces ellos hacen programas precisamente para las comunidades campesinas, ya hacen sinergia con ellos para apoyar, para hacer digamos, garantizar su cultivo, como el patio de su casa, digamos que nosotros somos el patio, la parte rural de Colombia, que lo tienen en cuenta, lo valoran, eso es importante. Efectivamente, profesor. Y de hecho me parece interesante su comentario porque el aceite de palma es uno de esos productos emblemáticos que efectivamente genera unos rendimientos muy interesantes y una generación de divisas, sin embargo también genera toda una serie de controversias y críticas alrededor, especialmente lo que tiene que ver con el impacto negativo al medio ambiente. Pero yo quisiera expandir un poco más la visión o la conversación que tenemos con usted, que tengo con usted. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es nuestra principal limitación como país? Ya puede usted identificación interna, identificación territorial, identificación nacional, tributaria. eh, ¿Cuál es la identificación o cuál es la principal limitación que usted encuentra, ya sea en su investigación particular para el caso de aceite de palma, pero a nivel incluso general, eh, al momento de exportar? ¿Cuál es la principal limitación que tenemos nosotros como país al momento de exportar? Por supuesto, los productos suelen ser pues muy diversos, con lo cual las limitaciones específicas suelen ser muy diversas también, pero a nivel general, ¿cuál es la principal limitación que usted encuentra que tiene Colombia al momento de exportar bienes y servicios? Bueno, yo destaco algunas, como la falta de estrategias comerciales para aumentar las exportaciones hacia mercados existentes y nuevos mercados. Eso en primer lugar. También mucho más importante, que digo, es la falta de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Ya para la parte ambiental, la falta de inversión para aumentar la productividad de una forma sostenible, garantizando que el producto se sostenga. En el momento bueno, como es el momento de exportar, hay una limitación. La limitación es la falta de inversión en esto. Porque eso no incide en la competitividad, está muy asociada, como les mostré, con la inversión extranjera. Entonces están metidos Países Bajos, hay muchos países. AFE de Palma no da cobertura para eso, porque ellos tienen que disminuir los costos y aumentar su calidad, dado por la inversión de ciencia, tecnología e innovación. Eso es importante porque entonces ya al momento de exportar no van a tener la cantidad que requiere el cliente. Entonces es muy importante satisfacer las necesidades del cliente, los requerimientos del cliente. ¿Ya? Entonces, si por efecto de que no disminuyó los costos, no fue eficiente, digamos, y la calidad no es óptima, frente a otros países que también están metidos en el negocio, que están compitiendo con Colombia, que están siguiéndole los pasos. Ya también porque vemos que el principal gremio, Fede Palma, y su entidad, que es la exportadora, ellos tienen una empresa exportadora, con otra razón que se llama ACE Palma, digamos, es la única comercializadora internacional en Colombia. Digamos que Fede Palma no puede tener cobertura para atender a nuevos productores. Los nuevos productores, por ejemplo, que no tienen experiencia, que no se quieren asociar,
no quieren hacer paz, van a tener entonces ese problema. Van a tener el problema porque necesitan una gran inversión, necesitan, es un riesgo porque si no conocen, no están especializados en esta actividad, entonces pueden tener pérdidas en el negocio. Entonces siempre Fede Palma tiene el más mínimo detalle de información de la producción de los diferentes municipios del país. Y tienen control de todo, de toda Colombia. Y entonces está muy organizado y dado a eso, están obteniendo buenos resultados. Entonces es importante entonces que Fede Palma a veces tiene una limitación de los recursos, de la inversión. Tiene que gestionar, como vimos en el punto anterior, gestionar los recursos para invertir si ellos quieren aumentar la inversión, reinvertir y aumentar las hectáreas en producción, incluir a nuevos productores, darles la capacitación. Requieren entonces todo un tiempo, mientras que, digamos, ellos se especializan, entonces en el momento de exportar, van a satisfacer o van a los requerimientos del cliente. Van a satisfacer los requerimientos del cliente cuando, digamos, tengan para la inversión, tengan la capacidad de hacerlo pidiendo el apoyo de Fede Palma para completar, digamos, para que puedan cumplir los requerimientos en estos mercados y no perder una cuota de mercado con respecto a otro país. Están peleando unas décimas de participación. Están peleando décimas de participación. Y están aumentando. Profesor. Así es. Yo creo que yo estoy de acuerdo con usted en que si bien pueden haber algunas críticas en cuanto a la generación o a la creación de diferentes gremios, especialmente por los requisitos que se suelen establecer luego y algunos requerimientos para acceder a una serie de beneficios en estos tipos de gremios. Lo cierto es que la organización empresarial se hace necesaria, especialmente en países en vías de desarrollo como Colombia, que necesitan, en donde los empresarios necesitan un impulso inicial, especialmente los microempresarios y los de mediano tamaño, para iniciar su proceso operativo y comercial, especialmente si se refiere a la exportación o importación de bienes y servicios, que por supuesto usted entenderá que hay toda una serie de limitaciones. Sí, así es. Ya que esto está organizado, tienen sedes, sucursales en otras partes. Por ejemplo, tenemos en Santa Marta, Dajabón, en Bolívar, Oleoflores. Entonces tienen empresas corresponsales en otras sucursales en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y en nuevos mercados están promocionando en las ferias que hacen ferias para apoyar, para impulsar también a los productores, para que el sector crezca y beneficie a los que tienen hectáreas, los que tienen producción, que también inviertan, entren en el negocio, generando un crecimiento en el país. Un crecimiento que va a favorecer a ciertas familias, como el empleo, que supera a los 100.000 empleos que genera el sector. Increíble de verdad. Es un sector, yo creo que es una actividad neurálgica, estratégica. Me parece que lo que usted comenta aquí puede darnos luces sobre la dimensión de esta actividad en particular. Y profesor, pues no quisiera terminar nuestra agradable conversación sin preguntarle algo muy importante, y es, ¿cómo usted ve el futuro de las exportaciones agrícolas en Colombia en un escenario de pospandemia? ¿Cree usted que existirá una recuperación rápida de los volúmenes de exportaciones? ¿Considera usted que por el contrario estaremos en una situación de letargo económico internacional, una recuperación tal vez mucho más lenta de lo que inicialmente se percibía? Ya estamos viendo que los diferentes bancos centrales están disminuyendo tasas de interés a mínimos históricos con tal de mantener a flote el consumo, la inversión. Paquetes de estímulo económico, paquetes de apoyo a través de subsidios de desempleo, apoyo laboral, créditos a microempresarios o empresarios para que puedan mantener sus operaciones. Estímulos, no tenemos una vacuna como primer elemento, ¿sí? Como segundo elemento,
hacer que las personas vuelvan a salir a las calles, vuelvan a tener ese nivel de confianza que tenían hace unos 6, 7 meses atrás, va a ser muy complicado porque siempre se tendrá la idea de cuidar la salud, que es algo absolutamente válido, y eso, claro, hace que seamos mucho más conservadores en nuestras decisiones, si salimos, si no salimos, compramos, no compramos, qué invertimos, en qué no invertimos. ¿Cómo usted ve el futuro de las exportaciones agrícolas en un escenario de pospandemia? Bueno, aunque han crecido, como tú dices, lentamente, han crecido lentamente las exportaciones, dada la situación de pandemia y pospandemia, digamos que dicen que esperan un segundo brote que se está viviendo en el otro parte del mundo, en el otro lado del mundo, en Europa, en Asia. Vemos que las personas nuevamente volvieron otra vez a tomar las medidas, las precauciones para cuidar su salud. Bueno, y eso ha ocasionado que han dejado de exportar mayores cantidades de bienes agrícolas. Entonces, digamos que los países latinoamericanos, Colombia, la costa caribe, la región Caribe, ha dejado de exportar mayores cantidades de bienes agrícolas en todo el sector agrícola. O sea, pudiendo haber, exportando mayores cantidades. Entonces, digamos que, dado que las restricciones y las medidas de bioseguridad que hay implantadas en diferentes mercados de destino, en diferentes países, los países industrializados, por ejemplo, veo que en 46% las exportaciones europeas han disminuido, y también de Estados Unidos, también casi el 50% de las exportaciones en lo que va de estos 6 meses. Ya eso es por las restricciones que los gobiernos están implementando. Como podemos ver en Colombia, el sector hotelero estuvo cerrado, las industrias fueron afectadas. Entonces, bueno, fue muy lento, está creciendo muy lento. En el mediano plazo se espera que se disparen estas ventas, que todo vuelva a la normalidad y que se beneficie mucho más este sector, que tenga ese mismo rendimiento que viene presentando, que tenga siempre, que se destaque en ese mercado internacional, donde ha tenido preferencias la región Caribe. Ya, por lo cual el escenario es poco alentador ahora mismo, digamos, en el mediano plazo. En el corto y mediano plazo es poco alentador, la que está creciendo lentamente. Bueno, lo único que lo favorece es el tipo de cambio, como les expliqué, el tipo de cambio, las necesidades que tienen estos países de provisión de alimentos, pero que puede ser mayor si ellos pudieran salir a los supermercados, pero están abstenidos, que no salen. Digamos que la mitad, el 50% de la población de estos países industrializados van a los supermercados a comprar estos productos. Ya lo mismo hay industrias que se han seguido comprándole a Colombia, pero en el caso de que tiene que ver con el consumo, las personas que compran aceite, productos derivados del aceite crudo, son comestibles. Bueno, esos son los productos que más se ven afectados, los productos que se consiguen en los supermercados. Y debido a eso, los supermercados también importan menos, que están importando menos de Colombia. El aceite, los aceites, por ejemplo, que ellos necesitan, o los insumos, ellos los producen allá. Con base al aceite de palma, ellos hacen otros productos. Los productos, por ejemplo, las heladerías. Ellos tienen el aceite colza. El aceite colza, el aceite de oliva, es muy común allá en Europa. El aceite de soya. En efecto. A diferencia que la región Caribe, Latinoamérica, porque son zonas cálidas, tienen ventajas ahí comparativas frente al aceite de palma. Entonces eso es lo que hace que ellos necesitan bastante aceite, que lo cual se puede contener aquí en Malasia, Indonesia. Entonces siempre requieren un mínimo de exportación. Ellos siempre necesitan, aún así en crisis, necesitan para poder ellos movilizarse. También ustedes pueden ver que en Colombia y en otros países están mezclando el combustible. El combustible lo están mezclando con biodiesel. Y mucho del biodiesel es del aceite de palma. Muy bien, profesor. Me parece que una respuesta
no solamente completa, sino que aborda muchas de las preocupaciones que se generan en un escenario económico de pospandemia, un escenario que inicialmente se pensó que sería de rápida recuperación. Recuerdo yo en su momento que se hablaba de una recuperación de tipo B, es decir, una caída muy fuerte de la producción mundial, del consumo, inversión en general, seguido de una recuperación muy rápida producto del hallazgo pronto de una vacuna o de un tratamiento. Eh, Parecería que eso no es así. Parecería que nos encontramos en un escenario de una lenta y dolorosa recuperación de la economía mundial, en donde según diferentes estimaciones se presentan un escenario en donde se profundizará mucho más, por ejemplo, la desigualdad, donde se profundizará mucho más problemas relacionados a la pobreza en Sí, múltiples dimensiones. Entonces me parece que este escenario no va a ser tan diferente. Yo estoy de acuerdo con usted. Recuerden a todos los que nos están observando en este momento, pueden ingresar a la herramienta, a la base de datos que tiene el Observatorio de Comercio Internacional, OPSI, simplemente digitando OPSI Uninorte en su motor de búsqueda y pueden encontrar herramientas de análisis, además de análisis estadísticos un poco más complejos sobre dinámicas comerciales, de inversión y en cuanto a datos no numéricos sobre comercio internacional. Le agradecemos mucho inicialmente a usted, profesor, por su tiempo, por su exposición muy detallada, muy rigurosa, especialmente en lo referente a diagnosticar la situación general a nivel global del comercio del aceite de palma, diagnosticar también mucho la relevancia o la asociación que puede tener esto con los tipos de cambio. Agradecer, por supuesto, a la decanatura, a la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, cabeza de la doctora Silvia Gloria de Vivo, por permitir estos espacios de conversación. Al profesor Fernando Giraldo, director del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, también por facilitar estos espacios, por aportar y por apoyar en todo el proceso de gestión. Al área de formación básica de Relaciones Internacionales, gracias a parte de sus miembros se pudo pues pulir algunos elementos de presentación oral que me parecieron muy relevantes al momento de planificar y ejecutar este ejercicio. Agradecemos mucho a todos nuestros espectadores. Esperamos vernos nuevamente en otro escenario con temas de interés del comercio e inversión internacional y su relevancia en el Caribe colombiano. Muchísimas gracias a todos y pues nada, profesor, muchas gracias a usted nuevamente y que pase una muy buena tarde. Hasta luego. muchas gracias, con mucho gusto. Muy amables. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.